Bueno, Dios les bendiga mucho en este día. Qué bueno es estar en familia. Como canta la hermana Sonia, qué bueno es tener una familia en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar continuando hoy la enseñanza pasada. ¿Lo ven todos ahí acá? ¿Ven todos ahora? ¿Pueden ver todos la pizarra acá? Los sacerdotes y sus ministraciones. La segunda parte de esta enseñanza. Gloria a Dios. Y vamos a estar abriendo la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver el saludo a las 7 iglesias. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. También me haría falta el ministerio de la proyección holográfica. Y lo siento. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. La salutación a las 7 iglesias. Dame un segundo para poder acomodar acá todo. Miracles Mode ya está activado. Dice la palabra de Dios. Ponte de pie, hijo, a reverenciar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. ¿A quién se refiere, por favor? A Jesucristo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que vamos a estar enseñando en esta mañana, esta enseñanza, esta predicación. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que hables a tu iglesia, me ayudes. Señor, dependiente soy de ti, no puedo hacerlo sin ti, te ruego que hables a través de mí a tu pueblo. Me escondo en ti, amado Jesús. Tú, oh Dios Todopoderoso, gracias. Padre, gracias. Y todos decimos, amén, amén, amén. ¿Pueden sentarse? Gloria a Dios. La semana pasada aprendimos quién era un sacerdote. Amén. Y aprendimos que como pueblo santo de Dios nosotros fuimos constituidos por Dios reyes y sacerdotes. Y aprendimos por medio de la palabra que somos para Dios un especial tesoro, un pueblo santo, pueblo suyo, herederos del Señor, pero también aprendimos los errores sacerdotales. Aprendimos aquellas cosas que fueron los errores sacerdotales. ¿Y cuáles fueron estos errores sacerdotales? Aquellas cosas que
fueron la... Permitir idolatría. Cuando nosotros como creyentes, como sacerdotes, porque yo tengo que repetirles a ustedes, somos sacerdotes para Dios. Apocalipsis 1, versículo 6 dice, nos hizo, y habla a las 7 iglesias, te está hablando a ti, iglesia, te hizo, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Por lo tanto, cuando vemos los sacerdocios en el Antiguo Testamento, esa sombra que nos ejemplifica muchísimas cosas, en los errores sacerdotales aprendimos que nosotros como iglesia, como creyentes, no podemos permitir la idolatría. Cuando permitimos la idolatría es un error que estamos cometiendo como sacerdotes y vamos a estar moldeando una imagen errónea de Dios en nuestra vida y a nuestros hijos. ¿Qué puede provocar esto? Que terminemos en prácticas de inmoralidad delante de Dios. El segundo error es permitir un mal sacerdocio. Un mal sacerdocio. Y estuvimos viendo acerca de los hijos de Eli, todo lo que estos hombres, aprovechando de su posición, buscando satisfacer su deseo de poder, manifestaron el desprecio y la arrogancia por la casa de Dios, por el culto de Dios. Y no hubo en Elí, el sumo sacerdote, su padre, el padre de estos sacerdotes, no hubo una corrección ni una detención, sino que les permitía tener toda la falta de integridad. Y al nosotros permitir un mal sacerdocio, lo que estamos provocando es que se manifieste una falta de integridad en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos, que va a llevarlos a perder el camino de la salvación. O sea, arruinamos las vidas de nuestra familia, de la iglesia, de los nuestros, cuando permitimos un mal sacerdocio. Y el tercer error que vimos en el Antiguo Testamento fue un sacerdocio particular. Donde este hombre consagró a uno de sus hijos como sacerdote, contrató a un levita que iba de paso y se inventó su propio chiringuito. Tú vas a ser mi sacerdote, tú trabajas como sacerdote también, voy a ser bendecido con el dinero que le había robado a su madre, luego se lo devolvió y con una parte fundió unos ídolos y hizo también una mezcla tremenda, un ecumenismo tremendo, una locura tremenda. O sea, pero el error tremendo también fue de aquel levita que por dinero, comenzó a trabajar como sacerdote para este loco, este idólatra, que estaba ofendiendo claramente a Dios en todas las cosas, pero el levita se lo estaba permitiendo por dinero, por conveniencia. Me volví entonces como un sacerdote para ti. Entonces, amado, la manifestación de las malas actitudes.
de las malas actitudes, la independencia que algunos demuestran a Dios diciendo, no los queremos, no los necesitamos, diciéndole al Señor que ellos pueden vivir su vida como quieren y piensan vivir la fe como ellos quieren. Ponen sus intereses personales por encima de Dios. ¿Y qué trae esto? La ruina espiritual, una ruina religiosa. Terminan viviendo una pura religión vacía, hueca, sin sentido y provocan que hasta los que ellos ministran sean personas que descuiden las verdades sacerdotales. Hijo, borra María cuando puedas toda esta parte acá. ¿O ya todo ya? ¿Puedes borrarlo todo ya? ¿Puedo borrar todo ya? Bueno, gloria a Dios. Amén. Ahora, nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a cada uno de los que estamos acá, en este lugar, nosotros estamos viviendo un tiempo nuevo. Voy a suponer a ver. ¿Usted me entiende? ¿Usted puede ver eso? Sí. Ese puntico es una persona, son personas. Hago esto para que usted entienda. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Por favor, téngame paciencia, porque esto es para que usted aprenda una verdad. Ok. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En Hebreos capítulo 8 se nos enseña que Jesucristo nos ha entregado a un mejor pacto. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento estaban ministrando bajo el antiguo pacto. O sea, todas sus ministraciones eran de acuerdo al antiguo pacto. El antiguo pacto demandaba ofrendas, libaciones, ofrendas de pan, ofrenda de aves, sacrificios, purificaciones, y todas estas cosas cubrían el pecado. Todas estas ministraciones es en el antiguo pacto. Pero todo este antiguo pacto, todo esto, la palabra de Dios nos dice que todas estas cosas que Dios mandó, y podemos leer todo lo que el Señor le dio a Moisés en Hebreos capítulo 8, versículo 5, léelo por favor. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el mundo. O sea que a Moisés se le dijo que las cosas que se le habían mostrado para hacer el tabernáculo, la institución de los sacerdotes, las vestiduras de los sacerdotes, eran cosas que serían sombra de las cosas que habrían de venir. ¿Qué cosa es una sombra? Sino, vamos a llamarlo así,
el reflejo, ¿no? Sino una forma de contraste de una sustancia. O sea, mi sombra es la constancia de una sustancia. O sea que cuando se proyecta una sombra, cuando hay una sombra proyectada, cuando hay una sombra proyectada, significa que esa sombra está siendo proyectada por una sustancia. Si usted ve una sombra sin sustancia, es porque a Peter Pan se le volvió a escapar su sombra. No hay sombras desconectadas de sustancias. Sí, repito, si usted ve una sombra sin sustancia, reprenda en el nombre de Jesús. O sea que cuando se le dice a Moisés que todo lo que le había sido mostrado en el monte era sombra de las cosas celestiales, quiere decir que todo lo que vemos en el tabernáculo es la conexión de la sustancia, de las cosas que habrían de venir. Por lo tanto, cuando miramos el tabernáculo, el sacerdocio y sus ministraciones, es la sombra que apuntan a las cosas celestiales. Y cuando decimos cosas celestiales, son las ministraciones y el sacerdocio que está realizando nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestro Señor Jesucristo recibimos ahora nosotros, la iglesia, lo que el Señor ha llamado el nuevo pacto. Por lo tanto, si el antiguo pacto cubría el pecado, el nuevo pacto, que dice el versículo 6, léelo por favor. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Un mejor pacto. O sea que el nuevo pacto, dice la palabra, que es mejor que el antiguo pacto. Y este nuevo pacto dice que tiene mejores promesas. Bendito sea el Señor. O sea que si nos constituyó reyes y sacerdotes, no podemos ministrar según el antiguo pacto, porque la iglesia fue establecida en su sacerdocio bajo el nuevo pacto. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir bajo el nuevo pacto, sabiendo que nuestro pacto, según la misma palabra, es mejor que el anterior pacto y que las promesas que nosotros tenemos son mejores que las del anterior pacto. Dice la palabra de Dios, porque si aquel primero, refiriéndose al antiguo pacto, versículo 7, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Cuál era el defecto del nuevo pacto? En que el pecado era cubierto. ¿En qué es mejor el nuevo pacto? En que por la sangre de Jesucristo, léeme el versículo 14 del capítulo 9. Escuche esto, por favor. Léemelo a partir del versículo 11. Del versículo 11 hasta el versículo 15. Escuchen esto, por favor.
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era Aarón. Sumo sacerdote que terminó perdiendo el sacerdocio por causa de levantarse en contra de Moisés. Eso fue pecado. O sea que por pecado, Aarón no se perdió, él se arrepintió, pero su sacerdocio cesó. El sacerdocio de él se acabó. Ahora en el nuevo pacto, el sumo sacerdote es Cristo. Cristo fue tentado en todo, ¿y en cuántos pecados cayó? La Biblia enseña, tentado en todo, pero sin pecado. Cristo santo. Y su sacerdocio es para siempre. Miren para acá, en la sombra, el sumo sacerdote, su sacerdocio cesaba. En el nuevo pacto es mejor es promesa. El sumo sacerdote, que es Cristo mismo, es santo y su sacerdocio es para siempre. Sigue leyendo. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Espera. Mejor pacto, el antiguo pacto era peor. ¿En qué sentido? En que fue hecho con manos de hombre. El nuevo pacto es hecho con mano de Dios. Sigue. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. El antiguo pacto usaban sangre de animales, cubría pecado. Sigue. Sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. O sea, que el nuevo pacto es por medio de la sangre, no de animales, sino de la sangre de Jesucristo, que fue derramada una vez y para siempre. O sea que este pacto cubría el pecado. En este pacto nos lavan del pecado. Una cosa es cubrir, otra cosa es lavar. Cubrir es que tengas una mancha y tú le pongas un parche encima, pero la mancha sigue ahí. Lavar es que sea quitada la mancha y no se vea más. Bendito sea el Señor. Sigue leyendo. Habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Aleluya. El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará otras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén, aleluya. O sea que en este nuevo pacto, en este mejor pacto, el llamado que Dios nos hace es a ser coherederos juntamente con Cristo. Hijo, si le tiras una foto a esto, por favor. Que esto... Amén, aleluya. Ahora, habiendo recibido... Sí, por favor. ¿Ya puedo borrar ya? Amén. Habiendo recibido este mejor pacto, ¿cuántos le dan gracias al Señor por este mejor pacto? Amén. Por ahí andan cristianos que quieren vivir su sacerdocio conforme al antiguo pacto. Y ay Señor, no, ya voy a llamar todo. Hasta se ponen cosas e indumentarias del antiguo pacto.
se ponen bordones, cordones, guindando del color que le fue dicho a los israelitas, para que les recuerde guardar la palabra de Dios, cuando en el nuevo pacto es el Espíritu de Dios. Amén. El que nos guía hacia toda la verdad. Y el Señor dice en Hebreos capítulo 8, que en este nuevo pacto Él escribirá su ley en nuestro corazón. No es necesario cosas de la tierra para ofrecer a Dios, sino solamente nuestra fe por medio de Cristo para ejercer un correcto sacerdocio. Por lo tanto, nuestro sacerdocio, y es lo que vamos a estar aprendiendo, está constituido por la voluntad de Dios. Tu sacerdocio está constituido por la voluntad de Dios, no por obra de hombres, no por voluntad de hombres. Tú estás constituido por la voluntad de Dios. Ahora, en el libro de Apocalipsis dice bien claro que te constituyó para Dios ¿cómo? Rey y sacerdote. Rey y sacerdote. Y vamos a comprender, porque tú dirás, bueno, pero si somos reyes, ¿dónde están nuestras coronas ahora? ¿Y dónde están los mantos y las pleitesías? ¿Dónde están? No se refiere a esas cosas. Vamos a entender qué es lo que está diciendo el Señor ahora. Amén. Cuando dice que nos constituyó reyes, literal o simbólico. Muchas personas hablan y dicen el libro de Apocalipsis es todo simbólico. Bueno, felicidades para ellos si lo quieren ver así, pero yo creo que si Dios es rey, sus hijos no quieren una posición que no sea regia. Amén. Porque si el Señor se place en llamarse nuestro hermano, y esto es un texto poderosísimo, que Cristo no se avergüence de decir, soy tu hermano, y por ese gran motivo nosotros nos llamamos hermanos en Cristo. Bendito sea el Señor. Somos y tenemos autoridad de reyes, porque nuestro Padre es el Rey de Reyes. Pero cuando dice nos constituyó rey, ¿a qué se está refiriendo? Y es lo que quiero enseñar en este lugar. Número uno, es porque nos ha dado autoridad en Cristo. Bendito sea el Señor. Pero también nos dio un lugar en su reino. Pero, ¿por qué? Porque ¿qué es un rey sin autoridad? ¿Qué es un rey sin un lugar donde establecer su reinado, verdad? Por lo tanto, cuando la palabra dice que somos reyes, está diciendo, tenemos autoridad en Cristo Jesús y tenemos un lugar en el reino de Dios. ¿Y qué autoridad es esta que se nos ha dado? Marcos 16, versículo 17. Miren ustedes la autoridad que usted como iglesia ha recibido. Por favor, léelo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes,
Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira la autoridad. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Señales que van a seguir tu fe. Aleluya. ¿Qué autoridad más grande esta? Señales que son prodigios, que van a seguir tu fe. Pero no una fe que te lanza a un sacerdocio particular, a errores sacerdotales, sino una fe sujeta. Porque el Señor dice, en mi nombre. O sea que el ser constituido rey no es que te vas por encima de la autoridad de Dios, sino es que estás sometido a la autoridad del Rey de Reyes. Bendito sea el Señor. Por eso es que el Señor se llama Rey de Reyes, porque es Rey sobre todos nosotros, que también nos constituyó reyes en Cristo Jesús. Por lo tanto, en el nombre del Señor tenemos autoridad para echar fuera. Para echar fuera. Esa es la autoridad que se nos ha dado. Echar fuera. Hay muchas personas que mal usan su autoridad sobre los espíritus inmundos y empiezan a dialogar o a hacer ritos diabólicos, satánicos, brujería dentro de la iglesia, pensando que es la autoridad. No, es un mal uso de la autoridad. La autoridad que has recibido es para echar fuera. Porque el reino de Dios en su expansión provoca que el reino de las tinieblas salga huyendo. Por eso dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Algunas personas malinterpretan la palabra resistid al diablo y piensan que es aguantar palos hasta que Dios quiera. Esa palabra resistid en el original dice reprender. O sea, sujetaos a Dios, someteos a Dios, reprender al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, esa reprensión es la autoridad que recibimos en Cristo Jesús. Pero esa autoridad no se queda ahí, sino que dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. O sea que cuando te den un cafecito como una brujería para hacerte daño y tú sin ignorancia te tomas eso, el que te está haciendo ese daño se va a sorprender porque a ti no te va a pasar nada. Lo dice la palabra de Dios, no lo dice la embajeza, lo dice la palabra de Dios. ¿Cuánta gente anda por ahí haciéndote, lanzándote conjuros y no va a llegar a ti? Porque Dios dice en su palabra que el enemigo vendrá por un camino, pero saldrá huyendo por 7. Amén, gloria a Dios. Todo esto está poderosísimo, pero el cristiano tiene que ser, mira, rey. Tiene que tener su autoridad en Cristo, sometido, porque la autoridad viene por la sumisión. En el mundo la autoridad viene, la autoridad viene por los cargos que se te den. En el reino de Dios la autoridad viene por la sumisión. Y el Señor dijo, el que quiera ser mayor entre vosotros sea como el que sirve. ¿Tú quieres ser grande? ¿Quieres esta autoridad? Sométete a Dios, sujétate a Dios, ponte al servicio en la casa de Dios y verás si fluye esta autoridad o no fluye esta autoridad. Bendito sea el Señor. Pero también el Señor nos dice acá en su palabra, aleluya, que nos ha dado un lugar en el reino de Dios. Y yo le invito a buscar rápidamente en Efesios capítulo 2, versículo 11. Y vamos a ver qué cosa es un lugar en el reino. Escuchemos la lectura. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Sí?
En aquel tiempo estabais en Cristo. Ahí estamos. Un lugar en el reino nos está diciendo algo. Antes estábamos sin Cristo. Ahora estamos con Cristo. Estábamos sin ausencia del Señor. Estamos con, significa presencia del Señor. Aleluya. Sigue leyendo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Alejados de la ciudadanía y ajenos. No sabíamos que habían pactos ni promesa. Pero ahora en Cristo somos conciudadanos de la nueva Jerusalén, la celestial, y en nosotros actúa el nuevo pacto y las promesas que vienen con este nuevo pacto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sigue. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sigue. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea que sin esperanza estábamos de recibir lo que hemos recibido, pero en Cristo Jesús hemos recibido un lugar en el reino de Dios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Aleluya. O sea, un lugar en el reino nos está diciendo reconciliados con Dios. Un lugar en el reino nos está diciendo que ya estamos bajo un mejor pacto. Un lugar en el reino nos está diciendo que somos parte del pueblo de Dios. Un lugar en el reino está diciendo que estamos en paz con Dios. Bendito sea el Señor. Y el enemigo como se enfoca en hacerte entender lo contrario. Pero es bueno que nosotros abramos nuestro entendimiento, nuestro corazón y recibamos lo que el Señor dice en su palabra. Que cuando nos ha constituido reyes, que ya eres rey, eres reina, amén, tienes autoridad en Cristo y que tienes un lugar en el reino de Dios. Lugar en el reino de Dios significa que en el libro de la vida está tu nombre. Lugar en el reino de Dios significa que tienes un trono preparado, un lugar preparado para ti, para reinar juntamente con Cristo por toda la eternidad. Eso significa un lugar en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya, gloria a Dios? Amén. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, sería bueno también comprender un poquitico más acerca de reyes. Quisiera profundizar, si usted me da, profundizar un poquitico más acerca de reyes. Ay, Señor. Rey se constituye también, porque si hablamos de autoridad, tenemos que decir pruebas. Porque si usted dice, bueno, pero si soy rey, ¿por qué me suceden cosas y por qué tengo batallas espirituales? Si hay un rey, los reyes van a la guerra. ¿Verdad? Por lo tanto, hay una batalla espiritual que usted está librando. Por eso es que Pedro en el capítulo 1, en el versículo 6, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, habla acerca de este asunto. Y vamos a estarlo escuchando, por favor. Primera de Pedro 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué me sucede que soy cristiano? Estas batallas que estoy pasando, eres rey. Se te ha dado autoridad, no es para que sea puro marketing, es para que la uses.
Es para que pases por las batallas y salgas en el nombre de Jesús victorioso. Lugar en el reino. ¿A qué habla lugar en el reino? También, bueno, Hebreos capítulo 10, versículo 37. Habla sobre aquel que ha de venir. Léelo, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Aún un poquito, o sea, que la venida de Cristo es inminente, en cualquier momento. Pero hasta ese momento, nosotros como reyes estaremos peleando la buena batalla. Cuando decimos rey, también, rey tiene que ver también con el trato Personal. hacia los hombres. Porque tú ejerces tu autoridad, pero ese ejercicio de la autoridad tiene que tratar, en la mayoría de los casos, con personas. Porque cuando oras por un enfermo, el enfermo es una persona, ¿verdad? Usted no va a orar por un ángel que está enfermo. Cuando reprende un demonio, generalmente el demonio usa ¿a quién? A una persona. Por lo tanto, esto de reyes, esta autoridad es en relación hacia los hombres. No así en cuanto al sacerdocio, porque esto es en relación a Dios. Rey, autoridad en cuanto a los hombres. Sacerdocio, relación en cuanto a Dios. Bórrame, por favor. Sacerdocio es en relación a la administración, a la adoración. Amén. Y es importante que lo veamos así y hago énfasis en lo que ya les dije una vez más. Cristo es el sumo sacerdote nuestro, como en el tabernáculo. Aquí está, a ver, la tienda. Y está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Aquí estaba el arca del pacto, custodiada por los ángeles, por estas criaturas aladas. Aquí estaba la mesa, el candelabro. Amén. Aquí estaba la fuente, el altar de los holocaustos. Amén. Todo esto tenemos acá una figura, una sombra de las cosas celestiales. Tenemos que ver que Cristo todo el tabernáculo habla de Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, si somos constituidos sacerdotes para Dios, ningún hombre, ninguno de la iglesia podemos decir somos sumo sacerdote, sino que como en el tabernáculo había un sumo sacerdote y todos los sacerdotes, todos los demás se encargaban de las diferentes ministraciones en el tabernáculo, Cristo, el sumo sacerdote, amén, es el principal, el que llevó la ofrenda, el holocausto perfecto por nuestros pecados. Y ahora nosotros como sacerdotes de Dios hacemos las ministraciones que a Dios le agradan.
Bendito sea el Señor. O sea que cuando decimos sacerdotes, nos está hablando de que somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Amén. Nos está hablando de que tenemos una labor y nos está hablando, bendito sea el Señor, que tenemos que retener esta labor, porque en Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice claramente, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, luego dice, retengamos nuestra profesión. O sea, hijo, puede borrarme aquí. El sacerdocio tiene que ser guardado, tiene que ser cuidado. Por eso el Señor nos manda a vivir en santidad. Dígale que está a su lado, guarda el sacerdocio. Bendito sea el Señor. Nosotros, como entendemos por la palabra que nuestra constitución sacerdotal es bajo la voluntad de Dios, tenemos que vivir en consagración. ¿Qué cosa es consagración? A ver, porque si no Anie se va a burlar de mí. También tú, ay Señor. Tenemos que vivir en consagración. ¿Qué cosa es consagración? Alguien que me lo diga, por favor. Dedicación. Bendito sea el Señor. Y esa dedicación habla ¿de qué cosa? De exclusividad. Dice la palabra de Dios. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Santo, o sea, un sacerdocio consagrado. Único y exclusivo para Dios. Porque fuiste constituido sacerdote para Dios. Ya vimos de todo lo del rey. Ahora el sacerdocio. Fuiste constituido sacerdote para Dios. Alguien dice gloria a Dios, alguien dice amén, alguien abre su boca y alaba al Señor. Bendito sea el Señor. O sea que edificado como una casa espiritual, escogido, precioso, entresacado, te volvió un linaje precioso. Pero para que seas único y exclusivo, Dios no comparte su gloria con los ídolos, tampoco comparte sus hijos con el pecado, ni con el diablo. Usted tiene que dar su ministración sacerdotal única y exclusivamente para Dios. Por lo tanto, no puedes corromper tu sacerdocio. Si me ayuda a predicar, en lo que yo busco un texto acá, Éxodo 29:11, dígale al que está a su lado, no corrompas tu sacerdocio. No corrompas tu sacerdocio. Éxodo 29:11. Léelo, hijo. Y matarás el becerro delante de Jehová. Escucha esto. Escuche bien esto. Léelo. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo
de reunión. Eso fue en el antiguo pacto. Ajá. Ahora, en el nuevo pacto, eso que está leyendo ahí es un deber cristiano. Eso que le está leyendo ahí entra en la consideración de los deberes cristianos. Y el deber, Cristo fue matado en el atrio, el becerro que fue sacrificado, el cordero que fue sacrificado en el atrio por nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Ahora, dice la palabra de Dios en Hebreos 13:11, todos los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea que Cristo puso su primer deber y padeció fuera. Y si Él fue sacado fuera, es para que tú, sacerdote de Dios, ministres dentro. Si Él fue sacado fuera de la puerta, fue para que tú, sacerdote, puedas estar dentro, porque se dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, y fue fuera a padecer, nos tomó entonces a nosotros y nos colocó dentro, porque fue llamado y llevó maldición para que tú heredases bendición. Bendito sea el Señor Todopoderoso. O sea que Él llevó tu vituperio para entonces santificarnos. Llevó tu maldición para bendecirte. Por eso nos llama el Señor a esta vida santa. Por eso el Señor nos habla de que seamos edificados como casas espirituales. Y por eso dice, vosotras también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer. Los ofrecimientos no se hacían fuera del tabernáculo, se hacían dentro. Por lo tanto, si Cristo padeció fuera, es para introducirte dentro de su reino, dentro de su tabernáculo celestial. ¿Para qué cosa? Para que tú ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios solamente por medio de Jesucristo. Eso es consagración. Por medio de Cristo somos santificados para ministrar por medio de Cristo las ofrendas aceptables a Dios. O sea, cada cosita que usted hace dentro de la casa de Dios, sea cual sea, aún borrar la pizarra, eso es una obra que usted está haciendo dentro del tabernáculo espiritual. Amén. Para servir al Señor. Y nuestro servicio como sacerdocio tiene que ser único y exclusivo. Pero en Éxodo capítulo 28 se nos enseña que los sacerdotes fueron consagrados. ¿Y qué cosa es? ¿Para qué somos consagrados? ¿Para qué Dios nos llama a consagración, amado? Número 1. Para honrar a Dios. Bendito sea el Señor. Pero la vestidura sacerdotal es una vestidura hermosa. La vestidura sacerdotal es una vestidura hermosa. Dios diseñó la vestidura de los sacerdotes. ¿Qué habla esto en cuanto a la consagración? Sino una hermosura para Dios. O sea que la voluntad de Dios
en la constitución de nuestro sacerdocio, que es consagrado, es para honrar a Dios y para ser hermosos delante de Dios por medio de Cristo. Y esta hermosura habla de alabanza. Habla de alabanza. Y honrar a Dios, ¿a qué habla? De obediencia. Habla de obediencia. Bendito sea el Señor. O sea que por medio de nuestra obediencia y nuestra alabanza al Señor, estamos manifestando nuestro sacerdocio consagrado. Todo esto podemos resumirlo en la frase que se les puso a los sacerdotes y en Éxodo capítulo 28. En todo ese capítulo, léalo luego en su casa. Ellos usaron una tiara. Mira si encuentras el versículo de la tiara. Y esa tiara tenía un mensaje. Decía, ¿ya lo tienes ahí ya? Aquí está. Y les harás tiaras para honra y hermosura. Y esas tiaras, esas coronas tenían un mensaje. El sumo sacerdote tenía esa tiara con un mensaje. Santidad a Jehová. Consagración es santidad a Jehová. Repítalo conmigo. Consagración es santidad a Jehová. Vuélvalo a decir. 1, 2, 3. Consagración es santidad a Jehová. Estos vestidos que eran puestos a los sacerdotes. Míralo, cámara. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Eso es consagración. O sea que la vestidura sacerdotal nos habla de 3 cosas específicamente. Hijo, ¿me puedes borrar rápido ahí? Porque si Dios se tomó el tiempo de diseñar vestiduras sacerdotales, tenemos que investigar un poquitico más qué significa esto. O sea que si se preparó una vestidura, se le puso a los sacerdotes y se les consagró, tenemos que entender entonces que las vestiduras nos hablan directamente de que nosotros, la iglesia, estamos, número 1, ¿qué dice? Revestidos de Cristo. Gálatas 3:27. Revestidos de Cristo. O sea que nuestra vestidura no puede ser una vestidura humana. Nuestra fe no puede ser basada en cosas de la carne. Tenemos que vestirnos conforme a Cristo. ¿Qué dice la palabra? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bautizados en Cristo significa sometidos a lo que el Señor estableció. El que fue bautizado fue discipulado. El que es discipulado ha sido enseñado. Para discipularse hay que recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, confesarlo, vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese es ser revestidos de Cristo. Pero vestidura sacerdotal nos habla, según Efesios capítulo 6, versículo 14, que es una vestidura de poder. Léelo, por favor. Sí. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. O sea que Pablo empieza a detallar, según Efesios capítulo 6, lo que es la armadura de Dios. O sea, es una vestidura de poder que usted en Cristo Jesús, por medio de la fe, ha recibido espiritualmente. Ahora, también habla de decoro. ¿Qué cosa es decoro? Algo que es decoroso, algo que es, ¿cómo? Hermoseado, respetable,
reverente. Primera de Timoteo 2:9, por favor. Primera de Timoteo 2:9, vamos a estar leyendo esta porción. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Cómo tiene que vestirse la mujer? Decoroso. La mujer en la Biblia es tipo de Israel, pero también es tipo de la iglesia. Y la mujer tiene que vestirse como de forma. Vuelve a. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. O sea que la mujer que es tipo de la iglesia tiene que vestirse decorosa, no ostentosa. O sea que la iglesia en su sacerdocio tiene que ser decoroso, no ostentoso, humilde, no altanera. Porque así es como la iglesia, como sacerdote de Dios, como sacerdotes de Dios, vamos a agradar al Señor en humildad. Al altivo Dios va a mirar de lejos, pero al humilde Dios lo pone cerca. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, el apóstol Pedro nos dice, hablando a las mujeres, vosotras mujeres, estad sujetas a sus maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Y qué podemos sacar bajo esta perspectiva? ¿Qué podemos entender acá? Que la iglesia como mujer, la iglesia tiene que estar sujeta a su marido. ¿Quién es el marido? Cristo. Y cuando la iglesia está sujeta al marido, las almas empiezan a ser salvadas. Pero cuando la iglesia anda en rebeldía, no hay salvación de almas, más bien hay perdición de las almas. Por lo tanto, nosotros como sacerdotes tenemos que estar sujetos. Sujetos. Tenemos que estar sujetos. Dile que está a tu lado. Sujétate a tu marido. Bendito sea el Señor. Sujétate a tu marido. Sujétate al Señor. Vamos, díselo. Pide el que está detrás, delante, a todo el mundo. Dile, sujétate a tu marido. Sujétate al Señor. Yo noté un poquito ahí, sujétate a tu marido, la mujer. Es que a ese no hay quien se le sujete, es un toro según. Ay, Señor. Bórrame ahí ya, hijo. ¿Ya copiaron ya, por favor? Amén. Si ustedes ven las pizarras que he visto yo en internet, que escribes así, en una tableta y en una pantalla gigante sale todo lo que vas escribiendo. Señor, otras pizarras que son como un cristal y cuando escribe se iluminan con colores y cosas. Pero Dios me ha dado una buena pizarra de palo con Scotch tape. Con tape. Amén, aleluya, lo importante es que usted escriba. Por lo tanto, si la constitución que hemos recibido como sacerdotes es la voluntad de Dios y se nos llama a ser sacerdotes consagrados para que nuestro sacerdocio sea aceptable delante de Dios, tenemos que conocer cuáles son las ministraciones. ¿Cuáles son las ministraciones que nosotros como sacerdotes tenemos que realizar? Y yo sé que muchos de ustedes ya están pensando ya en señales y milagros. Pero ahora les voy a decir que aunque las señales y los milagros forman parte de las ministraciones sacerdotales según los ministerios Doma, amén, los sacerdotes integralmente tenemos 3 áreas a las cuales
hay que ministrar. Y estamos ministrando constantemente. La primera área, la testimonial. Testimonial. La segunda área, mira para acá, la familiar. Y la tercera área, la asamblea. Es la tercera área. La primera, la testimonial. La segunda, la familiar. Y la tercera, la asamblea. En la primera área, según Isaías 43, versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Jehová dice al pueblo, vosotros sois mis testigos. Y entonces por ahí se levantó una secta que malinterpretó esta palabra y se hacen los mal llamados testigos de Jehová, que son una secta falsa. Pero a ellos se les olvidó que dice, vuélvelo a leer por favor. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Mi siervo que yo escogí se refiere a Cristo. Sigue. Para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Bueno, el siervo que él escogió en Hechos capítulo 1, porque tenemos que concadenar. Hechos 1:8 con Isaías 43:10 dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Señor dice, vosotros sois mis testigos. El Señor dice, van a ser mis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No hay ministración testimonial si antes el Espíritu Santo no ha venido sobre nuestras vidas. Y desde el día que usted recibió a Cristo Jesús, usted fue convertido por Dios en templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para ser testigos. ¿De qué? Del poder y la grandeza y el amor de Dios. Bendito sea el Señor. Aún usted sin predicar, sin abrir su boca, ya está predicando. Porque su testimonio habla más que sus palabras. Por lo tanto, testifique más, hable menos. Amén. Testifique más, hable menos. Su testimonio habla más. Pedro dice que somos cartas abiertas. Bendito sea el Señor. Ahora, testigos nos ayuda a vivir como qué. Como siervos de Dios, doulos. Amén. Siervos de Dios, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Hermano, usted me da tiempo para yo poder terminar esta enseñanza. Amén. Gracias, mis hermanos. Gloria a Dios. Todos me lo dan porque, bueno, yo veo cara de dudas entre todos ustedes. Yo como que pongo la cara como de pedernal, como dice puse la cara como de pedernal y voy a hacer como Jeremías. Preferí sentarme solo. Ay, Señor, usted me perdona, pero yo sé que entre todos ustedes Azalia no se va a ir. Ay, Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Todo va a estar bien en el nombre de Jesús. Como siervos de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Amados,
yo os ruego, dice, Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. el área testimonial se ministra, número 1, absteniéndote, si eres siervo, se te manda a abstenerse de los deseos de la carne que batallan contra el alma. No batallan contra la carne misma. Los deseos carnales batallan contra el alma. Empieza primeramente aquí. Empieza para que luego convencerte, someterte y que se manifieste entonces el acto del pecado. La codicia no comienza mirando, comienza pensando. ¿Amén? El pecado no comienza ejecutándose, comienza en un deseo. Y luego dice, manteniendo, ¿qué dice la palabra? Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea que como sacerdotes en esta administración testimonial, tenemos que mantener el testimonio delante de todos. Delante de todos. Todos. Porque en el día del Señor, nuestras buenas obras, nuestra vida cristiana va a ser de testimonio para esas personas. Y el que hoy se burla de ti por ser cristiano, el día de mañana va a doblar rodillas delante del Señor y va a dar gloria a Dios por tu vida cristiana. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por causa del Señor, ¿qué dice la palabra en el versículo 13? Léelo por favor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Someteos a toda institución humana, o sea, ser siervos de Dios, mira lo que demanda. Para el que dice, no, a mí no me manda nadie. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Hay que someterse a toda institución humana. Porque no puede ser un rebelde. No puede ser un loquillo que anda por ahí haciendo barrabasadas y locuras. Y ahí me aprovecho yo para sembrarles acá. No se meta en política. No se meta en política. Amado, la gente que se mete, los políticos se van a quedar con el mundo y con la gran tribulación. La iglesia, nos vamos con Cristo cuando el Señor venga. Y en el cielo no hay política, tenemos un rey inamovible, invencible, aleluya. Así que no pierda el tiempo en esas cosas. Bendito sea el Señor. Y a los gobernadores, como enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Bendito sea el Señor. Esa es la manera de la administración testimonial. Haciendo bien, callemos la ignorancia de los demás. De ti, antes de Cristo, podían hablar muchas cosas que fueran verdades. Ahora en Cristo Jesús, vive en santidad para Dios. Guárdate para Dios. Guarda el testimonio. Hablarán de ti mintiendo. Bienaventurado eres. Amén. Pero lo cierto es que cuando esa persona que habla le llegue el momento, porque llega un momento en la vida de las personas que tienen que correr a Cristo, van a decirte, por favor, vine para que ores por mí. Ahí se manifiesta, aquí se manifiesta el testimonio del sacerdote. Ahora, la próxima área, el área familiar. Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 7. Primera de Pedro, capítulo 3. Del 1 al 7. Dice: Asimismo vosotras, mujeres,
Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta e irrespetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aleluya. O sea que la administración sacerdotal en la familia te vas a encontrar lo que es el ornato y el honor. Ornato y honor. O sea, voy a poner otra palabra acá. Conducta. Conducta. La administración familiar, porque usted es sacerdote en la iglesia, pero también lo es en su casa. Su conducta y su honor. ¿Cómo dices que amas a tu esposa si no la respetas? Y viceversa, ¿cómo dices que amas a tu esposo si no lo respetas? Tu conducta hacia tu esposa dice mucho de tu ministración sacerdotal en la familia. Tu conducta hacia su esposo dice mucho de la administración sacerdotal en la familia. Conducta y honor. El ornato de una administración, como dice la palabra, no con el atavío externo, con la apariencia de que todo está bien, sino con el interno del corazón, el incorruptible, de un espíritu afable y apacible. Amado, no hay nada más rico que una familia en paz. Que una familia en paz, que sentarte en la mesa con paz, que acostarte en paz. Para los que están casados, para los que están solteros, busquen una persona que ame a Dios sobre todas las cosas. Bendito sea el Señor. Pero saben, los que están casados saben lo que yo estoy hablando. Por lo tanto, se manda que se atavíen como las santas mujeres. Vivan sacerdotalmente con su familia. No vivan según la carne. Tercero, las ministraciones en la asamblea. Cuando digo la asamblea, hablo de la congregación, hablo de la iglesia. Y estas administraciones, por favor, anote ahí en su libreta, porque vamos ya para las 2:30 casi, vamos a estar terminando ya. Ministración a la conciencia. Ministración a la conciencia. Primera de Pedro, capítulo 3. Del 8 al 22. Segunda administración, gracia y dones. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Del 1 al 11. Tercera administración a los dolores. Si ustedes quieren, en el canal de la iglesia hago un mensaje y profundizo acerca de esto y usted puede escucharlo ahí, pero si sigo esto, ni la una terminamos acá y yo quiero que usted también llegue a su casa, cocine y tenga su tiempo de descanso hoy. Dolores, primera de Pedro, capítulo 4,
del 12 al 19. Bendito sea el Señor. Y las ministraciones pastorales, que es la cuarta, las ministraciones pastorales en Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 11. Amén. En el canal de la Iglesia voy a estar profundizando esto. Amén. Si deseas entregar tu vida a Dios y recibir a Jesucristo como tu Señor y único Salvador para ser salvo, haz esta oración. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. En esta hora creo y confieso que viniste en carne y te entregaste por mis pecados y moriste en la cruz del Calvario. Creo que te levantaste de entre los muertos y que estás a la diestra del Padre. Perdona todos mis pecados, pues reconozco que soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Solo tú me puedes reconciliar con Dios y te doy gracias por el don de la salvación que hoy me has dado. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame todos los días para ser fiel a Dios. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, hoy has recibido el don de la salvación, la vida eterna, que Dios ha prometido en su palabra para todos aquellos que reciben a Cristo y le confiesan como su Señor y su Salvador. Hoy todos tus pecados han sido perdonados y has sido reconciliado con Dios. Mira lo que Dios dice en su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy has nacido de nuevo y en ti está el Espíritu Santo. A partir de hoy, clama a Dios como su Hijo y que Dios produzca en ti el fruto que Él quiere recibir de ti. Te animo a que leas la Biblia, la palabra de Dios, para que aprendas y tu fe sea edificada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.